No aceptamos ese cambio. Si no puedes permitirte dinero real, busca otro lugar. ¿Alguna vez has presenciado un momento en el que la crueldad de alguien reveló todo lo malo del mundo y luego viste cómo la bondad de un extraño restauraba tu fe en la humanidad? Las luces fluorescentes zumbaban en el techo mientras Clare Johnson contaba sus billetes arrugados por tercera vez. Su hija Sophie, de 5 años, se apretaba contra su pierna, agarrando un osito de peluche desgastado llamado Señor Parches. Lo que sucedió después expondría el lado más feo de la naturaleza humana y crearía una de esas raras y conmovedoras historias que lo cambian todo. El restaurante suburbano de Chicago bullía de gente al anochecer. Las familias reían mientras compartían comidas mientras Clare se acercaba al mostrador con $2,347 por cada centavo que le quedaba después de pagar el inhalador para el asma de Sophie. Detrás de la caja registradora estaba Brian Cooper, un cajero de 24 años cuya mueca de desprecio revelaba años de resentimiento acumulado. La semana pasada, la empresa lo había reprendido por su actitud hacia los clientes. Y esta noche, alguien pagaría por su orgullo herido. Estas historias conmovedoras siempre comienzan en los lugares más inesperados, cuando la gente común se enfrenta a pruebas de carácter extraordinarias. Un menú infantil, por favor, susurró Clare, deslizando sus billetes arrugados por el mostrador. El dinero pesaba por la vergüenza, propinas de su trabajo de limpieza matutino, monedas de la alcancía de Sophie que había tomado prestadas con promesas susurradas de reponerlas. Sophie tiró de la chaqueta desteñida de su madre con dedos siempre un poco fríos, efecto secundario de su frágil salud. ¿Y tú, mami? ¿No tienes hambre también? Clare se arrodilló, cepillando el pelo de su hija con dedos suaves que temblaban ligeramente. La verdad era que no había comido una comida completa en 2 días. Sobrevivía con café y las cortezas de los sándwiches de Sophie. Comí antes en el trabajo, cariño. La señora Patterson me dio un sándwich. Otra mentira, pero el amor convirtió en mentirosas a las madres más honestas. Esta cena es solo para mi niña especial. Los ojos de Sophie, demasiado sabios para su edad, estudiaron el rostro de su madre con la intuición que poseen los niños antes de que el mundo les enseñe a apartar la mirada del dolor. Tras ellos, las conversaciones continuaban. Familias discutiendo planes para el fin de semana, adolescentes riendo con chistes compartidos, parejas planeando su futuro, todos ajenos al pequeño drama de supervivencia que se desarrollaba en la caja 3. La voz de Brian cortó el ruido ambiental como cristales rotos, deliberadamente lo suficientemente alta para que los clientes cercanos la oyeran. No, aceptamos cambio así. Si no puedes permitirte dinero de verdad, busca otro sitio para comer. Esto no es una organización benéfica. Las palabras golpearon a Clare como golpes físicos. Sintió que todas las miradas del restaurante se volvían hacia ellos. Sintió el familiar ardor de vergüenza subiendo por su cuello. Brian se inclinó sobre el mostrador, y con calculada crueldad, tiró la cartera de Clare al suelo. Monedas esparcidas por las baldosas como dignidad caída rodando bajo las mesas donde los niños señalaban y los padres susurraban. Pero en la mesa de la esquina, un hombre con una sencilla camisa de vestir levantó la vista de su café intacto. Sus profundos ojos castaños guardaban algo que la mayoría había olvidado. El recuerdo de su propia madre contando centavos para su almuerzo escolar hace 30 años. El sonido de las monedas al golpear el linoleum. El sabor de la vergüenza que nunca abandona la boca. William Anderson, director ejecutivo de la misma cadena donde se desarrollaba esta humillación, sintió que algo se rompía en su pecho. Lo que este extraño hiciera a continuación crearía una de esas historias conmovedoras que cambian 3 vidas para siempre. William Anderson había construido un imperio de la nada, excepto esta noche. Se sentó anónimo en su propio restaurante, observando una escena que lo transportó 30 años atrás. Recordó tener 8 años viendo a su madre elegir entre su cena y sus útiles escolares. La humillación en el rostro de Clare era el rostro de su madre. Y de repente,
La máscara de director ejecutivo se quebró por completo. Yo les pago la comida, dijo Will, de pie con la serena autoridad de quien ha aprendido el poder a las malas. Su voz transmitía algo que Brian no esperaba. No solo riqueza, sino el recuerdo de la pobreza. Añádele 2 cenas completas y recuerda tu formación en atención al cliente. Brian se sonrojó. Señor, la política de la empresa dice que podemos rechazar un servicio. Conozco todas las políticas de esta empresa. Yo ayudé a crearlas. La mirada de Will era de acero. Y nuestro primer principio es tratar a cada cliente con respeto. Clare levantó la vista de las monedas que recogía, con las mejillas ardiendo de vergüenza. No tienes que hacer esto. Mi madre una vez contaba centavos exactamente como estos, dijo Will en voz baja, ayudándola a levantarse. Alguien debería haberla ayudado también. Sophie miró por encima del hombro de su madre, estudiando a esta inesperada salvadora con la franqueza de una niña de 5 años. ¿Por qué te ves triste cuando eres amable? La pregunta impactó a Will con una fuerza sorprendente. Los niños veían todo lo que los adultos aprendieron a ignorar. A veces, ayudar a los demás es como sanamos nuestra propia tristeza, respondió con sinceridad. El restaurante quedó en silencio mientras los desconocidos. Sentía una conexión humana auténtica y cada vez más rara que traspasaba barreras sociales. Los ojos de Clare se llenaron de lágrimas que no pudo ocultar. Mientras tanto, Sophie extendió la mano para tocar la de Will con la confianza intrépida de alguien demasiado joven para comprender las diferencias de clase. ¿Te gustaría cenar conmigo?, preguntó Will, señalando su mesa. Tengo la sensación de que tu hija tiene importantes perspectivas que compartir. Clare dudó. El orgullo se enfrentaba al agotamiento, la independencia luchaba con la desesperada necesidad de simple amabilidad. Sophie tomó la decisión, deslizando su pequeña mano en la de Will y llevándolo hacia la mesa de la esquina donde todo cambiaría. Mientras se acomodaban en los desgastados asientos de vinilo, Will observó a la mujer frente a él. Clare poseía la fuerza serena de quien ha llevado cargas imposibles sola durante demasiado tiempo. Su hija tenía la mirada cálida de su madre, pero con una inocencia que aún no se había visto afectada por la lucha. Soy Will, dijo, como si se presentara a las personas más importantes que jamás conocería. Claire y esta pequeña artista es Sophie. Su voz transmitía cansancio envuelto en un intenso amor maternal. Sophie se sentía ligeramente animada por las papas fritas y las nuevas posibilidades. ¿Tiene hijos, señor Will? No, admitió mientras la observaba organizar las papas fritas por tamaño con gran concentración. Pero sentada aquí con ustedes dos, empiezo a comprender lo que me he estado perdiendo todos estos años. Clare bebió su agua lentamente, asegurándose de que todo fuera para Sophie, mientras Will notaba cómo ocultaba su hambre. ¿Cómo logra seguir adelante?, preguntó en voz baja. Sigue sonriendo cuando todo se siente abrumado. Cuando tienes un hijo, dijo Clare, mientras observaba a Sophie dibujar en una servilleta. Descubres que tu fuerza ya no es para ti. Existe para ellos. Will sintió un cambio en su pecho. Creé una empresa para demostrar que ya no era impotente. Pero al observarte, creo que confundí la fuerza con el aislamiento emocional. A veces, las conversaciones más importantes ocurren cuando dejamos de fingir tener todas las respuestas. Durante las semanas siguientes, Will regresó no como director ejecutivo dirigiendo negocios, sino como un hombre que redescubría lo que realmente importaba. Trajo regalos considerados, libros para colorear de su oficina corporativa, juguetes educativos de campañas promocionales, en una ocasión, un pequeño girasol en maceta para el alféizar de la ventana de su apartamento, un símbolo de esperanza que se extendía hacia la luz. ¿Qué te atrae de nuevo aquí?, preguntó Clare una noche mientras Sophie coloreaba en la cabina junto a ellos. La pregunta no contenía sospecha alguna, solo la maravilla de alguien poco acostumbrado a la amabilidad constante. Will consideró su respuesta con cuidado. Porque en este lugar con ustedes dos,
Recuerdo quién era antes de las salas de juntas y el escrutinio de los medios. Solo era un niño que esperaba que alguien lo viera como alguien a quien valía la pena ayudar. Sophie levantó la vista de su lápiz de dibujo suspendido en el aire. ¿Qué clase de escrutinio mediático? El momento de la verdad llegó envuelto en la inocente curiosidad de una niña. Clare le lanzó una mirada inquisitiva. Nunca había mencionado su verdadera identidad, su verdadera vida más allá de estas paredes. Simplemente había sido Will, el amable desconocido que había dado un paso al frente cuando otros apartaban la mirada. Administro restaurantes, dijo con cautela. De hecho, junto con muchos otros en todo el país. La revelación se instaló entre ellos como un puente que ninguno estaba seguro de si debían cruzar. Clare abrió mucho los ojos, procesando esta información junto con cada gesto amable, cada conversación tranquila que habían compartido. Eres el director ejecutivo, dijo lentamente. El de las noticias, el caso de Murphy's Diner. La expresión de Will se tensó. Murphy's Diner, un restaurante familiar de 70 años que había cerrado para construir un local más eficiente. La prensa había sido despiadada. Un director ejecutivo despiadado destruye el legado de la comunidad. El imperio de Anderson, donde la tradición muere. Los titulares habían sido devastadores, pintándolo como la avaricia corporativa personificada. Sí, admitió que su voz estaba cargada de culpa acumulada. Esa fue mi decisión. Sophie siguió sonrojándose, ajena a la tensión, pero la expresión de Clare cambió no a juicio, sino a comprensión. Reconoció lo que la prensa había pasado por alto. El peso de las decisiones que lo mantenían despierto por las noches, la soledad de ser responsable de miles de empleos mientras era vilipendiado por protegerlos. Los periódicos te retrataron como desalmado, dijo Clare en voz baja. Quizás tenían razón. Años de críticas habían labrado profundas heridas en su confianza. Tomé una decisión de negocio sin considerar las lágrimas de la señora Murphy al firmar los papeles de cierre ni a las parejas que habían compartido sus primeras citas allí. ¿Consideraste a las 100 familias que recibirían empleo en el nuevo local? Clare lo interrumpió con suavidad. Eso es exactamente lo que priorizaría a alguien que realmente comprende el hambre. Su defensa lo afectó más profundamente que cualquier crítica. Aquí estaba una mujer que había sido humillada públicamente por el delito de ser pobre, defendiendo al hombre que el mundo había tildado de desalmado. Sophie levantó su dibujo. 3 monigotes tomados de la mano bajo un sol amarillo brillante con un pequeño edificio con la inscripción Panadería escrita con cuidado en letras de jardín de infantes. Esto nos representa, anunció con orgullo. Tú, yo, mamá y la tienda de los sueños de mamá donde prepara las galletas más maravillosas. El sencillo dibujo a crayón destrozó el corazón de Will, algo que lo protegía. Sueños familiares. Cuando dejó de creer que esas palabras podían aplicarse a él. ¿Tu madre quiere ser panadera profesional?, preguntó, observando la esperanzadora obra de arte. Clare se sonrojó profundamente. Solía soñar con eso. Antes de que llegara Sophie, tomaba clases de cocina, ahorraba dinero para comprar equipo, pero los sueños se convierten en lujos que las madres solteras no pueden permitirse. ¿Y si no fueran lujos?, preguntó Will en voz baja. ¿Y si los sueños fueran en realidad necesidades para el alma? En el inocente dibujo de un niño, un hombre destrozado vislumbró no solo su futuro, sino su verdadero propósito. La fotografía apareció en la portada del Chicago Tribune con una claridad devastadora. Will, Clare y Sophie saliendo juntos del restaurante. La pequeña mano de Sophie, firme en la suya. Clare riéndose de algo que él había dicho mientras su cabello reflejaba la luz dorada del reloj. El titular gritaba en negrita, diseñado para el máximo impacto. El romance despiadado de un CEO con una madre soltera para reparar su imagen. La historia se extendió como la pólvora por las redes sociales en cuestión de horas. Cada vez que se compartía, añadía nuevas capas de especulación y juicio.
Un CEO multimillonario explota a una familia pobre para recuperarse. La última estrategia comercial de Anderson. Una historia de amor inventada con una madre en apuros. Los comentarios eran de una creatividad despiadada, diseccionando cada gesto capturado en las fotos de los paparazzi, reduciendo su conexión genuina con una manipulación corporativa calculada, diseñada para rehabilitar una imagen pública dañada. Clare leía los artículos en su teléfono mientras Sophie dormía en su pequeña habitación. Cada palabra, una herida fresca que dolía más que la anterior. Las historias la pintaban como una cazafortunas calculadora o una víctima ingenua utilizada por un maestro de la manipulación. Ninguna narrativa permitía la posibilidad de que su conexión fuera real, de que el amor pudiera existir entre clases sin segundas intenciones. Sus vecinos susurraban en los pasillos del supermercado, y sus conversaciones se interrumpían bruscamente cuando ella se acercaba. Su supervisor en el servicio de limpieza la llamó aparte con una formalidad incómoda. Clare, quizás deberías tomarte un descanso hasta que esta situación mediática se resuelva. Algunos de nuestros clientes han expresado su preocupación. El mensaje era inequívocamente claro. Una mujer como ella no tenía nada que hacer con un hombre como él. Y todos asumían que estaba ascendiendo socialmente con precisión calculada en lugar de simplemente enamorarse. Cuando Will llamó, dejó sonar el teléfono, mirando su nombre en la pantalla hasta que el silencio se volvió insoportable. Cuando él llamó a la puerta de su apartamento, ella se pegó a ella, luchando contra cada instinto que quería dejarlo entrar y al diablo con las consecuencias. La vergüenza le resultaba familiar, pero más profunda que cualquier otra que hubiera experimentado. No solo la vergüenza de la pobreza, sino la vergüenza de ser juzgada por atreverse a creer que merecía el afecto genuino de alguien a quien la sociedad consideraba fuera de su alcance. «Mami, ¿por qué ya no viene de visita el señor Will?», preguntó Sophie una noche, con su carita pegada a la ventana de su apartamento, mientras su aliento empañaba el cristal mientras buscaba su figura familiar. ¿Me equivoqué al dibujar? ¿Me salí mal de las líneas? Clare contuvo las lágrimas de su hija, que amenazaban con derramarse a pesar de sus esfuerzos por mantenerse fuerte. No, cariño. Tu dibujo era absolutamente perfecto. A veces los adultos complican las cosas que deberían ser maravillosamente sencillas. Pero Sophie, con una claridad infantil devastadora que cortaba la complejidad adulta como una cuchilla, hizo la pregunta que Clare había estado evitando. ¿Lo amas, mami? Porque cuando lo miras, pones esa misma mirada que cuando me miras a mí. La pregunta flotaba en el aire como una confesión que Clare no estaba preparada para hacerse ni siquiera a sí misma. Amor. Una palabra tan peligrosa cuando se filtraba a través del lente de la opinión pública, el escrutinio de los medios y la inseguridad personal que susurraba que no era digna del afecto genuino de alguien. Mientras tanto, Will estaba sentado en su ático, a 30 pisos sobre la ciudad. El dibujo de la familia de Sophie estaba pegado junto al monitor de su computadora, donde podía verlo en cada reunión, cada conferencia telefónica, cada momento en que la vida corporativa amenazaba con devorar su humanidad redescubierta. Su equipo de relaciones públicas exigió una declaración inmediata, distanciándose de la situación. Su junta directiva expresó serias preocupaciones sobre la imagen de la empresa y los precios de las acciones. Su asistente atendió docenas de solicitudes de entrevistas de periodistas ávidos de más escándalos, cada uno prometiendo contar su versión mientras afilaba sus cuchillos. Pero Will solo podía pensar en la tos persistente de Sophie, que parecía empeorar cada día, y en los ojos de Clare cuando ella se defendía. Lo presionó contra las mismas críticas que los separaban. Pensó en el girasol marchitándose en el alféizar de su ventana, en las preguntas de Sophie sobre por qué había dejado de visitarlo, en cómo Clare lo miraba, como si valiera la pena conocerlo en lugar de usarlo. Esa noche, tomó una decisión que salvaría todo lo significativo de su vida o la destruiría por completo. Abrió su portátil y empezó a redactar una publicación para la cuenta oficial de redes sociales de su empresa, una que expondría su corazón a millones de desconocidos y críticos que ya lo habían juzgado despiadado.
La publicación se publicó a las 23:47. Enviada al universo digital, donde nada podía retractarse. Me han llamado despiadado, sin emociones, un director ejecutivo sin alma que prioriza las ganancias sobre las personas. La prensa no se equivoca del todo. Había olvidado cómo sentir, cómo conectar, cómo ver a la persona detrás de cada transacción. Pero una mujer y su hija de 5 años me recordaron que tengo corazón. No porque los necesitara para completarme o mejorar mi imagen pública, sino porque me ayudaron a recordar quién había sido siempre bajo los trajes, las opciones sobre acciones y las reuniones de la junta directiva que consumían mi vida. No salgo con Clare Johnson por publicidad. No uso su historia para rehabilitar mi imagen corporativa. No calculo el valor de relaciones públicas de ayudar a una madre soltera con dificultades. Simplemente soy un hombre que descubrió algo que no sabía. Había perdido la capacidad de amar sin condiciones, de dar sin esperar nada a cambio, de encontrar sentido en los momentos en lugar de solo en la cuota de mercado. Si amarlos me debilita ante los ojos del mundo, si preocuparme por su felicidad más que por mi reputación me hace vulnerable a las críticas, entonces elijo la vulnerabilidad sobre la fuerza que te deja vacío. Porque prefiero ser un hombre que ama imperfectamente que un director ejecutivo que triunfa solo. La respuesta fue inmediata y abrumadora, colapsando los servidores de su empresa en la primera hora. Algunos la llamaron la declaración corporativa más honesta jamás publicada. Un raro momento de auténtica vulnerabilidad por parte de alguien con poder. Otros lo descartaron como una magistral estrategia de control de daños, una maniobra calculada de alguien hábil en la manipulación mediática. Pero, entre los miles de comentarios, se escondían historias conmovedoras de otras madres solteras que reconocían la lucha de Clare. Otros hombres que habían olvidado cómo ser vulnerables. Otras personas que habían sido juzgadas por no encajar en las estrechas definiciones sociales de valor e idoneidad. Clare vio la publicación a las 2 de la mañana cuando la tos persistente de Sophie la despertaba con cada respiración entrecortada, un recordatorio de lo precaria que se había vuelto su situación. Al leer las palabras de Will, sintió un cambio fundamental en el pecho. No solo amor, sino reconocimiento. Él había elegido la verdad sobre la seguridad, la vulnerabilidad sobre la imagen, exactamente como ella lo hacía a diario como madre soltera, protegiendo los sueños de su hija mientras la sociedad juzgaba sus decisiones. A veces, la decisión más peligrosa es también la más necesaria. Segmento de resolución de fugas. 6 minutos, 6.000 caracteres. La notificación de desalojo llegó un martes por la mañana, entregada con un encogimiento de hombros a modo de disculpa por parte del casero, quien no podía mirarla a los ojos. La atención de los medios incomoda a otros inquilinos. Clare, algunos amenazan con rescindir sus contratos de alquiler si esto continúa. Lo siento, pero no puedo permitirme perder a varios inquilinos. Tenía hasta fin de mes para encontrar un nuevo lugar que pudiera permitirse con el salario irregular de una empleada de la limpieza en una ciudad que de repente la había tildado de cazafortunas manipuladora. Estaba empacando sus pocas pertenencias importantes cuando la tos de Sophie empeoró drásticamente la persistente tos que se había vuelto más fuerte y frecuente durante semanas. El sonido le atravesaba el corazón a Clare como un cristal roto con cada respiración dificultosa. Un recordatorio de cómo el estrés afectaba el frágil sistema respiratorio de su hija. En la clínica, las palabras del doctor Martínez impactaron a Clare como golpes físicos con precisión clínica. La condición respiratoria crónica de Sophie se está viendo agravada por el estrés ambiental y la mala calidad del aire. Necesita atención médica constante, un entorno de vida estable con un control adecuado de la humedad, y lo más importante, niveles de ansiedad reducidos. Niños tan pequeños absorbían el estrés de sus padres como esponjas. Clare, de pie en el apartamento que estaba perdiendo, miraba la receta que no podía permitirse surtir, abrazando a su hija cuya salud dependía de la seguridad y la estabilidad que ella no podía proporcionar. Por primera vez desde el nacimiento de Sophie, se encontró considerando lo impensable.
los tiburones solitarios y depredadores que rondaban a las madres desesperadas como buitres, ofreciendo dinero rápido a cambio de consecuencias devastadoras a largo plazo. Estaba investigando préstamos rápidos en su portátil cuando llamaron a la puerta. No era el toque tentativo de un vecino ni el toque oficial de un casero, sino algo más personal y urgente. Will estaba en su puerta. Ya no era el elegante director ejecutivo de las portadas de revista, sino un hombre desnudo. Todo mi ser, por la vulnerabilidad y la emoción genuina. Su traje caro había sido reemplazado por vaqueros y un suéter sencillo. Su máscara corporativa había sido descartada por completo. Lo siento, dijo en voz baja, con la voz cargada de un arrepentimiento genuino. Por los titulares que te hirieron. Por el juicio que te siguió, por complicarte la vida, cuando lo único que quería era hacerla más fácil y más alegre. Clare levantó la vista de la caja de juguetes de Sophie. La colección completa de una infancia vivida al margen, con los ojos enrojecidos por el cansancio y el miedo que se habían convertido en sus compañeros constantes. No me hiciste la vida más difícil, Will. Me recordaste lo que se siente al desear algo mejor. Me mostraste que la bondad aún existe. Eso no es algo por lo que deba disculparse. Sophie salió de su habitación como un pequeño fantasma arrastrando a su querido osito de peluche, el señor Pachis, y el dibujo cuidadosamente conservado de su familia de palitos. Señor Will, gritó, corriendo a sus brazos, a pesar de la instintiva vacilación y la preocupación protectora de su madre. Pero su alegría desencadenó otro fuerte ataque de tos, con sonidos ásperos y estertores que dejaron a ambos adultos paralizados por la preocupación y la impotencia compartidas. La levantó con cuidado, sintiendo lo ligera que se había vuelto tras las semanas de separación, como su pequeño cuerpo temblaba con cada respiración dificultosa como un pájaro luchando contra la tormenta. Hola, pequeño artista. Te extrañé más de lo que todas las palabras del mundo podrían expresar. ¿Te quedas esta vez?, preguntó Sophie entre toses, su pequeña mano rozando su rostro con una confianza desgarradora que los adultos habían aprendido a abandonar. Mamá se pone muy triste cuando no la visitas. Intenta disimularlo, pero puedo ver el llanto en sus ojos. Will miró a Clare por encima de su cabeza, viendo no solo a la mujer de la que se había enamorado perdidamente, sino a la madre que soportaba cargas imposibles sola, mientras el mundo juzgaba su fuerza como debilidad y su amor como cálculo. Si tu madre me acepta, dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. No me iré nunca más. Ni por los titulares, ni por las reuniones de la junta, ni por nada. La compostura cuidadosamente mantenida de Clare finalmente se quebró por completo. No puedo pedirte que sacrifiques tu reputación, tu carrera, toda tu imagen pública por nosotros. No me lo estás pidiendo. Will la interrumpió con suavidad pero con firmeza. Te estoy eligiendo. Te estoy eligiendo a ti, eligiendo a Sophie, eligiendo a esta familia por encima de todo lo demás porque me has recordado lo que realmente importa. Se arrodilló junto a ella entre las cajas y los restos dispersos de su vida trastornada, tomándole las manos. Quiero estar aquí no como el director ejecutivo que intenta reparar su imagen, no como el hombre rico que se hace el salvador, sino como alguien que quiere construir una vida real contigo y Sophie. Quiero ayudarte a abrir esa panadería, no porque necesites que te rescaten, sino porque el mundo realmente necesita lo que creas. Alegría, consuelo, un lugar donde la gente se sienta valorada. Los tres abrazados en ese apartamento a medio llenar finalmente se deshacen de la armadura corporativa que lo había protegido y aislado durante años. Clare se permite apoyarse en la fuerza de otra persona sin vergüenza. Sophie se acurruca segura entre las dos personas que se habían convertido en su mundo entero y refugio. De verdad podemos quedarnos con la pastelería, susurró Sophie, pero llena de una esperanza que se había negado a morir a pesar de todo. Con cupcakes rosas, galletas amarillas y un rincón donde los niños pueden dibujar, podemos construir cualquier cosa por la que trabajemos juntos. Will prometió sentir cada palabra con la intensidad de un voto sagrado. Y será la pastelería más maravillosa que nadie haya visto jamás.
Estos fueron los momentos que crearon las historias más hermosas y conmovedoras. Cuando las personas rotas eligen sanar juntas, cuando el amor demuestra ser más fuerte que el juicio, cuando la esperanza sobrevive a pesar de todas las razones para rendirse. A veces, los cimientos más sólidos se construyen sobre la valentía de ser vulnerables juntos. La notificación de desalojo llegó un martes por la mañana, entregada con un encogimiento de hombros a modo de disculpa por parte del casero, quien no podía mirarla a los ojos. La atención de los medios incomoda a otros inquilinos. Clare, algunos amenazan con rescindir sus contratos de alquiler si esto continúa. Lo siento, pero no puedo permitirme perder a varios inquilinos. Tenía hasta fin de mes para encontrar un nuevo lugar, un lugar que pudiera permitirse con el salario irregular de una empleada de la limpieza en una ciudad que de repente la había tildado de cazafortunas manipuladora. Estaba empacando sus pocas pertenencias importantes cuando la tos de Sophie empeoró drásticamente, la persistente tos que se había vuelto más fuerte y frecuente durante semanas. El sonido le atravesaba el corazón a Clare como cristales rotos con cada respiración dificultosa, un recordatorio de cómo el estrés afectaba el frágil sistema respiratorio de su hija. En la clínica, las palabras del doctor Martínez impactaron a Clare como golpes físicos con precisión clínica. La condición respiratoria crónica de Sophie se está agravando por el estrés ambiental y la mala calidad del aire. Necesita atención médica constante y un entorno de vida estable, con un control adecuado de la humedad, y lo más importante, niveles de ansiedad reducidos. Niños tan pequeños absorbían el estrés de sus padres como esponjas. Clare se quedó mirando la receta que no podía permitirse surtir. De pie en el apartamento que estaba perdiendo, abrazando a su hija cuya salud dependía de la seguridad y la estabilidad que ella no podía proporcionar. Por primera vez desde el nacimiento de Sophie, se encontró considerando lo impensable. Los tiburones solitarios y depredadores que rondan a madres desesperadas como buitres, ofreciendo dinero rápido a cambio de consecuencias devastadoras a largo plazo. Estaba investigando préstamos rápidos en su portátil cuando llamaron a la puerta. No era el toque tentativo de un vecino ni el toque oficial de un casero, sino algo más personal y urgente. Will estaba en su puerta, ya no era el elegante director ejecutivo de las portadas de revista, sino un hombre despojado de su esencia por la vulnerabilidad y la emoción genuina. Su traje caro había sido reemplazado por vaqueros y un suéter sencillo. Su máscara corporativa había sido descartada por completo. «Lo siento», dijo en voz baja, con la voz cargada de un genuino arrepentimiento. «Por los titulares que te hirieron. Por el juicio que te siguió. Por complicarte la vida cuando solo quería hacértela más fácil y alegre». Clare levantó la vista de la caja de juguetes de Sophie. La colección completa de una infancia vivida al margen, con los ojos enrojecidos por el cansancio y el miedo que se habían convertido en sus compañeros constantes. «No me hiciste la vida más difícil, Will. Me recordaste lo que se siente esperar algo mejor. Me mostraste que la bondad aún existe. No es algo por lo que haya que disculparse». Sophie salió de su habitación como un pequeño fantasma, arrastrando a su querido osito de peluche, el señor Pachis, y el dibujo cuidadosamente conservado de su familia de palitos. «Señor Will», gritó, corriendo a sus brazos a pesar de la instintiva vacilación y la preocupación protectora de su madre. Pero su alegría le provocó otro fuerte ataque de tos, unos ásperos y estertores que hicieron que ambos adultos se paralizaran, con la preocupación y la impotencia compartidas. La levantó con cuidado, sintiendo lo ligera que se había vuelto tras las semanas de separación, como su pequeño cuerpo temblaba con cada respiración entrecortada, como un pájaro luchando contra la tormenta. «Oye, pequeña artista, te extrañé más de lo que todas las palabras del mundo podrían expresar. ¿Te quedas esta vez?», preguntó Sophie entre toses. Su pequeña mano le rozó el rostro con una confianza desgarradora que los adultos habían aprendido a abandonar. «Mami se pone muy triste cuando no la visitas. Intenta disimularlo, pero puedo ver el llanto en sus ojos». Will miró a Clare por encima de su cabeza, viendo no solo a la mujer de la que se había enamorado perdidamente,
sino a la madre que llevaba cargas imposibles sola, mientras el mundo juzgaba su fuerza como debilidad y su amor como cálculo. «Si tu madre me acepta», dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción, «no me iré nunca más. Ni por los titulares, ni por las reuniones de la Junta, ni por nada». La compostura cuidadosamente mantenida de Clare finalmente se quebró por completo. «No puedo pedirte que sacrifiques tu reputación, tu carrera, toda tu imagen pública por nosotros». «No me lo estás pidiendo», interrumpió Will con suavidad pero firmeza. «Te elijo. Te elijo a ti, a Sophie, a esta familia por encima de todo lo demás porque me has recordado lo que realmente importa». Se arrodilló junto a ella entre las cajas y los restos dispersos de su vida trastocada, tomándole las manos. «Quiero estar aquí no como el director ejecutivo que intenta reparar su imagen, ni como el hombre rico que juega a ser el salvador, sino como alguien que quiere construir una vida de verdad contigo y Sophie. Quiero ayudarte a abrir esa panadería. No porque necesites que te rescaten, sino porque el mundo realmente necesita lo que creas. Alegría, consuelo, un lugar donde la gente se sienta valorada». Los tres, abrazados en ese apartamento a medio llenar, Will finalmente se deshizo de la armadura corporativa que lo había protegido y aislado durante años. Clare se permitió apoyarse en la fuerza de otra persona sin vergüenza. Sophie se acurrucó segura entre las dos personas que se habían convertido en su mundo entero y su refugio. «¿De verdad podemos quedarnos con la panadería?». Sophie susurró su voz, pero llena de esperanza. Que se había negado a morir a pesar de todo. «Con cupcakes rosas y galletas amarillas. Y un rincón donde los niños pueden dibujar, podemos construir cualquier cosa por la que trabajemos juntos». Will prometió darle sentido a cada palabra con la intensidad de un voto sagrado. «Y será la panadería más maravillosa que nadie haya visto jamás». Estos fueron los momentos que crearon las historias más hermosas y conmovedoras. Cuando las personas rotas eligen sanar juntas. Cuando el amor demuestra ser más fuerte que el juicio. Cuando la esperanza sobrevive a pesar de todas las razones. Para rendirse. A veces, los cimientos más sólidos se construyen sobre el coraje de ser vulnerables. Juntos. 6 meses después, la panadería olía a canela y vainilla y los sueños se transformaron en realidad. La panadería Clares Corner se había convertido en el corazón del barrio. Un lugar donde las madres solteras se reunían para apoyarse, donde los clientes mayores. Los niños se entretenían con preciados recuerdos, donde los niños se apretaban la nariz contra las vitrinas, llenos de asombro. Will observaba los pastelitos de Clare Frost con la precisión de quien ha descubierto su verdadera vocación, mientras Sophie colocaba las galletas en la vitrina con la autoridad de una niña de 5 años. Su tos había mejorado drásticamente con la atención médica adecuada y la seguridad de un hogar estable. Pero más que eso, se había convertido en una niña segura de sí misma que sabía que la amaban incondicionalmente. «Los rosas van junto al chocolate», declaró Sophie, con un pequeño delantal a juego con el de su madre. «Hace que los clientes sonrían más». «¿Estás seguro de eso, jefe?», preguntó Will con fingida seriedad. «¿Qué ha investigado sobre la proporción de colores entre sonrisas y galletas?». Sophie soltó una risita que se había convertido en la música favorita de Will. «Lo observé ayer». La señora Patterson sonrió aún más con los rosas, y el señor Johnson compró más cuando los puse junto al chocolate. Clare levantó la vista de su trabajo con el glaseado, agitando su cabello y con la alegría irradiando de sus ojos. Los últimos meses no habían borrado todas las dificultades. Habían pasado noches enteras aprendiendo administración de empresas y madrugadas perfeccionando recetas. Momentos en los que la duda se colaba como humo. Pero también había habido mañanas como esta en las que el amor se sentía tan natural como respirar. La panadería representaba más de lo que el sueño de Clare imaginaba. Era la prueba de que invertir en las personas crea un impacto inimaginable. Will la había estructurado como una empresa social, mitad panadería, mitad centro comunitario,
mitad demostración de que los negocios podían tener un corazón genuino. Ofrecían clases de repostería para madres solteras, talleres de educación financiera y un rincón donde los niños podían crear arte mientras sus padres trabajaban. Primeros clientes del día, anunció Will, al ver caras conocidas reunirse en la puerta. El ajetreo matutino atrajo a vecinos que habían visto los titulares, pero que decidieron juzgar a Clare por su carácter en lugar de por sus circunstancias. La señora Patterson pidió sus galletas rosas glaseadas de siempre. El cartero se detuvo para tomar un café y conversar con nosotros. La bibliotecaria trajo la emocionante noticia de que los dibujos de Sophie aparecerían en la sección infantil. Durante un momento de tranquilidad, Will encontró a Clare en la cocina sacando pan fresco de hornos que vibraban con productividad y propósito. La abrazó por la cintura y la barbilla, apoyándola en su hombro, respirando el aroma a flores y plenitud. ¿Te arrepientes de este camino?, preguntó en voz baja. Clare se recostó contra su pecho, sintiendo la calidez de la aceptación incondicional, solo que nos había llevado tanto tiempo comenzar este viaje. A través de la puerta de la cocina, vieron a Sophie enseñar a la hija de un cliente a ordenar las galletas por colores, con su vocecita seria y llena de responsabilidad. Había asumido el rol de ayudante de panadería con un orgullo que irradiaba en cada gesto. Esa noche, mientras cerraban juntos, Sophie miró a su alrededor, su pequeño reino, con profunda satisfacción. «Papá lo hará», dijo. El título había evolucionado de forma natural, nunca forzado. «Somos una familia de verdad ahora». Will se arrodilló a su altura, este niño que le había enseñado que el amor multiplica en lugar de dividir. «Siempre hemos sido auténticos, cariño. Ahora solo nos queda la panadería para demostrárselo al mundo». Clare sonrió, sabiendo que las mejores historias conmovedoras no se encuentran en los cuentos de hadas. Las crean personas comunes que eligen el amor sobre el miedo, la esperanza sobre el cinismo y la familia sobre todo.